Presión, profundidad y volumen. En el capítulo anterior has aprendido que una característica esencial de la máscara es que incluya la nariz para que se pueda cerrar desde fuera. Esta característica de la máscara viene determinada por un fenómeno extremadamente importante para los buceadores: el aumento de presión con la profundidad. ¿Qué es la presión? En términos físicos, la presión es la fuerza que actúa sobre una superficie. Piensa, por ejemplo, en nuestro planeta. Donde quiera que estés, hay aire a tu alrededor. Debido a la fuerza de la gravedad, las moléculas de aire son atraídas hacia abajo. Es decir, pesan. Esto hace que cada capa de moléculas soporte el peso de todas las superiores. El peso del aire que queda por encima de un cuerpo presiona su superficie uniformemente en todas las direcciones. A este empuje se le llama presión atmosférica. A nivel del mar, la presión atmosférica es de 1013 hectopascales. Para simplificar, seguiremos utilizando la antigua unidad de medida de una atmósfera. Si subes a una montaña a 3000 metros sobre el nivel del mar, la franja de aire en la que te encuentras soporta el peso de un número menor de moléculas. A esa altitud, la presión atmosférica es menor que al nivel del mar y tiene un valor aproximado de 0,7 atmósferas. En el agua, los cambios de presión son muy rápidos y provocan situaciones inusuales. La presión en agua salada aumenta linealmente con la profundidad, más o menos en 0,1 atmósferas por metro. Para alcanzar una presión de una atmósfera, como la que provoca el peso de toda la atmósfera de la Tierra a nivel del mar, basta con una columna de agua salada de tan solo 10 metros. A la presión provocada por el agua se le llama hidrostática. A nosotros, los buceadores, nos interesa medir la presión total en el lugar en que nos encontramos, por lo que utilizamos la denominada presión absoluta, que es la suma de la hidrostática más la atmosférica. A 10 metros de profundidad te ves sometido a una atmósfera más de presión que en la superficie, es decir, a una presión absoluta de 2 atmósferas. Mientras que al llegar a 20 metros estarás a 2 atmósferas más, es decir, a 3 atmósferas absolutas. Al descender en apnea, el aumento de la presión hidrostática se percibe enseguida en los tímpanos. No notamos tan fácilmente los cambios de presión en el resto del cuerpo, dado que estamos formados por sólidos y líquidos que no sufren prácticamente ningún cambio de volumen cuando cambia la presión. Las partes de nuestro cuerpo que pueden verse afectadas por el fenómeno de la compresión son las cavidades gaseosas. Si metemos bajo el agua un globo hinchado, veremos inmediatamente que al bajar se reducirá su volumen. La variación del volumen del globo es inversamente proporcional a la presión absoluta. Esto significa que si la presión absoluta se duplica, el volumen de los gases se reducirá a la mitad. Si la presión absoluta se triplica, el volumen se reducirá a 1/3. Para entender los efectos de la presión sobre el cuerpo, hay que pensar también si las cavidades están en contacto directo con el exterior o a través de una membrana. Si te sumerges con un cubo, manteniendo la boca del mismo hacia abajo, el aumento de presión provoca una reducción del volumen del aire, lo que hace que el agua ocupe una parte del cubo. Sin embargo, si descendemos con la boca del cubo cerrada por una membrana de plástico, ante el empuje de la presión hidrostática, la membrana se curvará hacia adentro para compensar la diferencia de presión.
Si bajamos aún más, la deformación de la membrana llegará a su máximo, resistiendo la acción de la presión hidrostática. Entonces, en el interior de la cavidad habrá una presión inferior a la externa. Nos encontramos ante un caso de desequilibrio de presión por compresión, porque las presiones son diferentes entre el interior y el exterior de la cavidad y la desigualdad se ha producido bajando, es decir, al comprimir. Si seguimos aumentando la presión, esta situación durará hasta que la membrana se rompa debido a la tensión. Para evitar estos desequilibrios, tienes que encontrar una manera de llenar de aire el interior de la cavidad, igualando la presión interna con la externa. A esto se le llama compensar.